Ser sustentable va mucho más allá de las certificaciones. Es un hecho que el COVID-19 aceleró la inclusión de criterios ESG para una filosofía integral con que empresas y tomadores de decisión buscan subirse a la ola Net Zero. Conversamos con Esteban Uñoro, cofundador de RHO Partners, quien realizó una primera encuesta integral sobre esta situación en México. Esteban, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de esta aproximación a lo que está sucediendo en el mercado de nuestro país? Hola Claudia, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar esto con un poquito de detalle. Fíjate que yo destacaría como la primera de las respuestas a entender de esta encuesta que existe un gran desconocimiento. Hay una gran oportunidad en que la gente pueda aprender realmente de qué se trata el ESG, ASG en español, ¿no? Y hay que empezar a partir por ese camino. Esa es la primera. La segunda es que el COVID aceleró de forma exponencial todo lo que tiene que ver con estas materias, ¿no? Y creo que eso es otra de las cosas importantes que hay que analizar y profundizar. Y por último, que dentro de nuestro nicho de mercado, dentro de lo que nosotros hacemos, que es la parte más específica de la parte inmobiliaria, pues nos confirma los datos que nosotros estábamos obteniendo dentro de nuestros reportes, ¿no? Analizando el mercado inmobiliario, cuál es el impacto en la ocupación de los inmuebles con respecto a estos temas de ESG, realmente ha sido como hemos ido pudiendo contrastar que efectivamente los datos que vienen de diferentes fuentes nos llevan al mismo camino, ¿no? Que es que hay un impulso importantísimo en estos últimos 2 años de la mano de la pandemia y que creo que podemos hablar largo y tendido durante un ratito sobre eso. Lo que te preguntaba en específico, además de este resumen que has hecho de los hallazgos de la encuesta, es, ¿se entiende realmente lo que es ser ambiental, social y en términos de gobierno corporativo responsable? Y más aún después del entendimiento, ustedes observaron que hay este proceso de, digamos, de convicción en las empresas para integrarlo y pues montarse en esta ola de un consumo energético diferente a como se percibía antes del COVID. Fíjate que realmente si tú analizas con un poquito más de detalle, un poquito más de profundidad, no existe todavía ese entendimiento completo, esa capacidad de entender todo a detalle, qué es realmente el ESG. Muchas de las personas lo entienden como la parte de la sustentabilidad o sostenibilidad, como lo quieras definir, ¿no? Y se están centrando en la parte más verde, ¿no? Sobre todo cuando hablas de temas financieros, cuando estás empezando a ver cómo impacta, ¿no? Este tipo de decisiones en la parte económica dentro de las empresas. Y por ahí están yendo la mayor parte de ellos. Están olvidando un poco la parte social, aunque todo lo que tiene que ver con el COVID está impulsando muchísimo esa situación. Y el gobierno corporativo es algo que estaba ya desde hace mucho tiempo, que habla de la corrupción, que habla de la transparencia en la información. Ahí es donde probablemente haya un área de oportunidad muy grande, ¿no? Pero realmente no se conocen a cabalidad o a profundidad todo el alcance que realmente tiene el tema del ESG. ¿Hubo alguna respuesta de este cuestionario que compartiste a varios actores de la industria en el cual participamos, que hayas notado que se sorprendió un poco con base en la hipótesis que tenían a lo que fue la realidad? ¿Y cuál sería en específico? No me gustaría destacar a nadie en concreto, pero sí hubo personas en específico dentro del sector industrial que nos comentaban que no entendían muy bien el objetivo o el alcance, ¿no? Pero realmente, una vez que les explicamos que nuestro objetivo era lograr entender cuánto era la penetración y hacia dónde estaban dirigiéndose la toma de decisión, ya sí comprendieron el concepto, pero realmente no ha habido nadie que nos dijera, oye, sabes que yo pues no te quiero contestar o me sorprende que hagas este cuestionamiento. Al contrario, hay mucho interés por todos los lados en conocer, saber más. La parte educativa yo creo que es una de las grandes oportunidades que hay en todo esto. Esteban,
¿Qué sucedió en particular con los diferentes nichos de la actividad inmobiliaria? ¿Quiénes tuvieron más recepción hacia esta filosofía, el proceso de entender? Y lo que digo es como más complicado es cómo insertas a todos los inmuebles y sus carteras a esta nueva etapa, e incluso a los proveedores o a las personas con las que tienen interacción, que este es un paso ya un poco más avanzado de lo que ha sido este primer planteamiento. Fíjate que se refleja de forma muy clara lo que tiene que ver con la cadena de valor, que es lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, cómo esos proveedores, esos usuarios de los inmuebles, esto es todo un concepto que engloba a todos dentro de la parte inmobiliaria en específico, ¿no? Tú un inmueble lo tienes que ver desde tres aspectos diferentes. Uno es el propio inmueble en sí, cómo está construido, cuáles son sus características y demás, por ahí las certificaciones, pero también qué están haciendo sus propietarios para que ese inmueble se alinee, y también qué hacen los usuarios para que eso pase. Entonces, efectivamente, es una de las cosas que empezamos a vislumbrar, que es parte del por qué nosotros existimos como empresa, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que realmente se está mirando solamente desde un lado, ¿no? Entonces, dentro del sector inmobiliario, ¿quiénes están absolutamente interesados en todo este tema? Pues todos los que tengan que ver con desarrollos inmobiliarios, todos los que tengan que ver con la tenencia de activos sujetos a explotación económica, todos los que tengan que ver con las diferentes actividades que están muy vinculadas con la parte económica en estos momentos. Yo creo que son los más interesados, y parte de las respuestas se vieron enseguida, ¿no? Dentro del sector financiero, dentro del sector inmobiliario, era así como constante la solicitud de información y querer responder a la encuesta. Mi planteamiento va más enfocado hacia industrial, oficinas, comercial, vivienda, turismo. ¿Dónde realmente ustedes ubicaron a partir de esta primera muestra o acercamiento que hay mayor recepción hacia lo que son estos nuevos criterios? Te lo concreto mucho más. Dentro del sector industrial existe un absoluto respeto e interés, y si tú miras sectorialmente las respuestas, no solamente de la encuesta, sino de cualquier acercamiento que hagas al ESG, todo el sector industrial en general tiene un interés importante en este tipo de actividades. Y más, yo pongo un ejemplo siempre, que es en su momento cuando Volkswagen tenía los mejores motores del mundo y de pronto se descubrió que había ahí no estaban haciendo las cosas del todo bien, ¿no? Evidentemente todas las compañías que estaban vinculadas al sector de automoción esforzaron su trabajo en resolver ese tipo de situaciones. ¿Qué pasó? Pues que si tú miras sectorialmente cuál es la respuesta del ESG en la parte de automoción, pues prácticamente el riesgo es muy pequeño, porque todas las empresas han encaminado en ese sentido. Sin embargo, a lo largo de la pandemia se demostró en la parte industrial que hay 4 o 3 sectores muy resilientes, que son el industrial logístico, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con alimentación y demás, ¿no? Pues sorprendentemente son los que más riesgo tienen desde el punto de vista de ESG, y por tanto son los que más interés tienen en crecer y entender para poder adaptarse en ese aspecto, y también se ve reflejado en algunas de las respuestas que ya hemos compartido de la encuesta, ¿no? Por el otro lado, todo el tema de oficinas, toda esa parte está mucho más vinculado a temas de certificaciones, todo ese tipo de cosas, y hay muchos inmuebles certificados en oficinas. Es donde se está enfocando más en ese sentido, desde el lado de los propietarios, el cómo diferenciarse dentro del mercado, y por tanto también existe ese interés. El lado comercial iba un poquito más atrás, pero ahora habrás escuchado, Macquarie quiere, por ejemplo, certificar más de 2 millones de metros cuadrados de su portafolio, que realmente, si luego lo miras contra el todo, es muy poquito, pero realmente es una iniciativa importante, ¿no? El que ya vayan adaptándose a eso. Entonces, diría que en todos los sectores se está viendo ese interés ahora mismo. Por otra parte, también está esta discusión de
cuál es la participación de los gobiernos y las autoridades. Justo en las últimas horas, en estos días, un gran fabricante automotriz ha dicho que si en México no se garantizan las condiciones de energías renovables, ellos no estarían dispuestos a continuar su inversión. Entonces, de ese tamaño es el reto y la relevancia de poder avanzar en este tipo de políticas. Es decir, ya no es voluntario, ya no es moda, ya no es querer ser vanguardia, sino simplemente ya es un requerimiento específico. ¿Cuál es tu opinión? Si entramos a esa empresa que acaba de hacer ese comentario, efectivamente llevamos identificando que todos los temas eléctricos, energéticos y demás están siendo un problema para las empresas que están ahora mismo queriendo implementar sus desarrollos aquí en México, ¿no? Entonces, eso se cruza con el nearshoring, que efectivamente es otro de los puntos de atractivo que podía tener México como ubicación, ¿no? Pero ese comentario te lleva a algo que ya está pasando en todas las empresas, en todos los sitios, ¿no? Se están estableciendo esas políticas y son políticas que ya no es que sea, como tú dices, no es una moda, no es porque me apetezca a mí, es que es un requerimiento que yo tengo, normalmente vienen de corporativos internacionales y tienes que cumplir con ello. Y si no vas a cumplir, yo no puedo quedarme aquí, yo no puedo seguir. ¿Por qué? Porque inmediatamente incumpliría, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo de entender. Si tú tienes una política establecida y tú llegas a un acuerdo con una compañía de seguros para que garantice que tus empleados van a tener la posibilidad de desarrollar su actividad sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Y firmas tu política tú firmas tu póliza con esa compañía de seguros. Y mañana estás en un país en el que no puedes cumplir por mil y un motivos. ¿Qué va a hacer esa compañía de seguros? Te va a sacar de la póliza de seguros. Y por tanto, la empresa dice, oye, tengo que pagar una póliza independiente para un activo en México porque el gobierno de turno no está apoyando todo esto, mejor me voy, es mucho más barato, ¿no? Y entonces empiezan a darse ese tipo de circunstancias en las cuales los usuarios de los inmuebles te van a pedir que estés totalmente alineado. Por eso todo esto detona una de las olas más grandes que se van a venir desde el punto de vista de la reestructuración de los contratos, de la reestructuración de la relación entre usuarios y propietarios y con las normas que hay que cumplir. Es decir, los gobiernos tienen que adaptarse y tienen que alinearse con esto también. Yo creo que se ha visto en la COP26 también que los gobiernos están cada vez más intentando llevar ese tipo de acercamientos, mejor o peor, ¿no? Porque yo creo que aquí hay algo que tenemos que dejar muy claro. Nadie es malo o bueno, si cada uno toma las acciones en función a su capacidad, a la oportunidad, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que hay que tratar de ver con perspectiva, no decir, ese señor no cumple, no, señor está iniciando un proceso y tiene un plan para llevarlo a cabo, pues evidentemente así démosle, vamos a llamarlo el beneficio de la duda, ¿no? De poderlo llevar. También hay que tratar de evitar los falsos verdes, los falsos casos de sustentabilidad social, temas de transparencia, ¿no? Yo creo que todo eso también hay que verlo con otra perspectiva, pero sí es un gran reto para los gobiernos y sobre todo establecer las normativas correctas que deben de seguir las empresas para poder cumplir con este tipo de criterios. Bueno, y esto también se traslada al valor de los activos mismos y al riesgo y cómo se mide. Esto representa que habrá un nuevo proceso de evaluación a como tradicionalmente se hacía en los activos inmobiliarios. Esa es nuestra apuesta. Estás hablando de nuestro core business ahora mismo. Es decir, nosotros, una de las cosas que estábamos tratando de entender es, oye, ¿cómo vas a valorar un intangible? Déjame tratar de explicar el intangible. Si una empresa que está absolutamente enfocada a todos los temas de ESG quiere tiene un portafolio de activos sujetos a explotación económica, todos y cada uno de sus inmuebles tienen que estar enfocados en eso. Y por tanto, ¿qué tienen que tener? Pues tienen que tener las tres patas para poder cumplir con eso. Es decir, el usuario tiene que estar enfocado, el inmueble tiene que estar enfocado y la empresa tiene que estar enfocada. Si tú llegas a un esquema de ocupación, que es un poco el riesgo como se puede medir desde el punto de vista inmobiliario y desde el punto de vista de cuantificar en pesos y centavos cómo impacta en el valor, eso es hacia dónde va todo el proceso. Al final del día, todo esto tiene un impacto económico. Entonces, si tú tienes un inmueble sujeto a explotación económica y no lo puedes rentar porque los usuarios no lo quieren, porque tú no estás alineándote con ESG, ¿cuánto vale ese inmueble? Pues el valor no es que sea cero, pero tiende a cero, ¿no? Si tú lo hagas por comparación o lo hagas bajo la metodología que quieras, ese tipo de situaciones te van a llevar a este tipo de decisiones. Por tanto, saber cuánto impacta realmente el que los usuarios no quieran entrar en tu inmueble o
que tú no quieras a determinados usuarios dentro de tu inmueble, aunque paguen el doble o el triple de renta, por una mera cuestión de estrategia de compañía. Creo que es bien importante el poderlo definir. E incluso al inicio de la presentación de la encuesta mencionaban ustedes cómo el trabajo remoto, que se volvió parte ya obligada de la operación y por la emergencia, ahora es una condición que debe permanecer. Y esto significa entonces que estas políticas deben, digamos, transferir esta barrera o esta frontera del espacio de trabajo del centro productivo. Absolutamente. Fíjate que yo creo que ese es uno de los grandes retos ahora mismo. En la encuesta nos da ya como un resultado yo creo que es un dato bien valioso, ¿no? Un 50% de la población o de las empresas están trabajando, de los que respondieron amablemente a la respuesta, a la encuesta, están diciendo que ya están o en un esquema híbrido, o ya se fueron a home office, o están en un coworking, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que las nuevas formas de desempeñar tu trabajo ya están ahí para quedarse, vamos a llamarlo de esa forma. Y si tú analizas bajo una perspectiva de ESG, cómo estaban interactuando las empresas con sus trabajadores, es decir, cómo estaban impactando en su cadena de valor, ¿no? Y cómo esos consumos o esos desperdicios que estaban produciendo esas personas dentro de las empresas estaban orientándose hacia una estrategia de ESG. Si hoy esas personas tú las sacas de su entorno laboral y las llevas a su casa y no eres capaz de incidir para que sigan practicando las mismas políticas, evidentemente estás dando un paso atrás, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante, de nuevo, la parte educativa, el cómo vas a llegar a las personas, cómo les vas a explicar que deben hacerlo. Es una labor que se hizo hace muchos años. Yo te hablo, bueno, tampoco, es que hablamos de muchos años, pero no son tantos años. Estamos hablando a lo mejor 2010, 2015, en ese periodo, ¿no? Que se hizo mucho hincapié en que las personas debían de llevar a sus vidas cotidianas el tema del reciclado, por ejemplo. Se ve mucho hoy en las nuevas generaciones, ¿no? Los niños en las escuelas reciben todo ese tipo de mensajes y por tanto están dispuestos a buscar que sus padres lo hagan. Pero si sus padres no reciben el mensaje de las empresas, al final es un tema de cómo vas a trasladar el mensaje, ¿no? Yo creo que una empresa es más fácil que convenza a sus empleados que trates de buscar mil síes en personas de forma individual. Yo creo que es un tema bien importante y creo que eso puede dar pie a que haya un cambio todavía más acelerado, porque lo estarías llevando a la parte residencial, que nosotros no la hemos medido, te soy honesto. En nuestra encuesta estábamos más centrados en lo que es el comercio, el real estate, pero creo que el residencial es otro de los grandes factores a tener en cuenta, ¿no? Para todo este proceso. Conforme han pasado los años, has dejado de ver el sector inmobiliario desde lejos y ahora ya tienes, me parece, una lectura mucho más enfocada de lo que está pasando. Ubicándonos en el antes, el hoy y el después, ¿qué tan factible ves que estas nuevas tendencias se incorporen al día a día de los desarrolladores, de los usuarios y de pues toda la industria inmobiliaria en México? Fíjate que yo, en México y en cualquier parte del mundo, yo creo que esto es un tsunami, literal, que va a arrasar con absolutamente todo. Por supuesto, se van a implementar estas políticas. De hecho, ya está pasando. Y está pasando y viene de la mano del capital, que es muchas veces el gran impulsor de todo esto. Al final, si tú eres un desarrollador de vivienda, o eres un desarrollador de oficinas, o un desarrollador de centros comerciales, si tu producto, que se lo quieres al final vender a un tercero, no te lo puede comprar porque no cumple con los estándares, vas a estar en absoluta desventaja, ¿no? Y entonces, evidentemente, todo eso ha sido toda una transformación que viene hoy con toda la implementación de los bonos verdes, con las Afores diciendo, señores, si ustedes no me traen a mí un producto que me garantice que yo pueda producir mi servicio en el futuro, ¿no? A las personas que están apostando por mí, pues realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, si yo tengo que hablar del retiro de personas dentro de 60 años y dentro de 60 años no va a haber mundo porque no hemos sido capaces de crear un entorno para que así sea, pues realmente mis objetivos no estarían cumplidos, ¿no? Entonces empiezas por las Afores, continúas por las fibras, te vas abajo a los inversores institucionales o inversores privados o desarrolladores o entidades financieras que están buscando obtener el dinero, financiar ese tipo de proyectos. Realmente
de pronto embornó todo y empezó a funcionar, y yo creo que es lo que está haciendo que todo esto funcione. Y si tú ves, hay grandes entidades financieras como Banorte, como BBVA, como el Santander, como el Citi, todos ahora mismo están enfocados en lograr que sus productos estén alineados con esa estrategia, y por tanto yo creo que no es que dudemos de que vaya a pasar o no. Lo decías tú al principio, no es una moda, vino para quedarse. Ok, y también te diría que va más allá, ¿no? Mencionábamos hace algunas partes de esta conversación lo que tiene que ver con los colaboradores, e incluso platicamos en esta plataforma con HSBC hace algunas semanas, y justo nos decían que incluso quieren que este nuevo proceso de cultura, donde evidentemente está incorporado la sustentabilidad, el bienestar, las políticas, ¿no? Sociales y sobre todo de los colaboradores, pues querían que fuera un proceso que sí se estaba reinventando, se estaba terminando de definir, pero que fluyera. O sea, que fluyera suavemente, porque es que estamos ignorando algo que ha tocado de manera constante pues al desarrollo inmobiliario en este país, que es la sociedad, y ahora se nutre, ¿no? Con los colaboradores. ¿Tú consideras también que este otro factor está ya creando una conciencia en las empresas inmobiliarias de nuestro país? No sé si está consiguiéndolo todavía o no, pero es un hecho que va a pasar. A ver, trato de ser muy concreto, porque obviamente todo el mundo ya ha hablado de la pandemia, ya todos sabemos de lo que está pasando, ¿no? Pero realmente, si tú vas a querer poner un producto en el mercado para una persona que va a tener que desarrollar una actividad, la que sea, lo primero que te va a pedir es, oye, ¿yo estoy seguro en ese espacio? Por tanto, si estoy seguro en ese espacio, voy a estar contento de comprar esa vivienda, o contento de utilizar esa oficina, o trabajar en esa planta industrial, porque esto no es solamente de las oficinas, cuidado, es que tiene que ver con los locales comerciales, tiene que ver con cómo se utiliza el retail, tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, al final, los temas de la distancia social, pues a lo mejor en un futuro no muy lejano podamos volver a un estándar parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Pero realmente lo que han cambiado son las costumbres de las personas, ¿no? Yo pongo un ejemplo que creo que lo define bastante bien. Si tú estás acostumbrado a ir a tu trabajo en tu coche, vamos a poner, o en bicicleta, o como sea, ¿no? Y vas siempre por la misma calle, porque los humanos somos seres de rutina, ¿no? Entonces vas por el camino que crees que es el más corto, el más rápido, el más eficiente. Y un buen día te ponen una obra y te impiden pasar, y tienes que rehacer tu camino y encontrar otro, ¿no? Si el tiempo que pasa para que eso suceda es el suficiente, muchos, cuando se abra la calle y quede como nueva y puedas volver a pasar, volverán a su rutina del camino, pero hay otros muchos que no, habrán encontrado otros caminos y otras formas, ¿no? Creo que eso es exactamente lo que está pasando, ¿no? Al final, los que construyan calles para poder ir a llevar a la gente a su destino, se darán cuenta de que tienen que adaptarse también. Y eso, es llevado al sector inmobiliario, creo que es el ejemplo, ¿no? Es decir, si tú no te adaptas, pues realmente vas a tener poco que hacer. ¿Dónde estamos? Yo creo que hay tres factores. Uno es el ESG, otro es la tecnología, ¿no? El adaptarse a todos los temas de tecnología, que es otro debate completamente distinto, pero mételo dentro de la coctelera del ESG y empezamos a hablar también de palabras mayores, ¿no? Porque entonces empiezas a hablar de Big Data en temas medioambientales, Big Data en temas sociales, Big Data en temas de gobierno corporativo, y entonces, ¿dónde está la transparencia en la información y cómo se ve y cómo se analiza? Yo creo que es todo un mundo en el que van a cambiar muchas cosas, y realmente que no se adapte a eso va a perder. Y aquí en concreto, y respondiendo a tu pregunta, como te decía al principio, yo creo que es un proceso que va a llevar tiempo, pero que yo creo que va a trasladar a las empresas seguro, sin ninguna duda. ¿Cuándo elaboran la próxima encuesta, y qué otros aspectos que no tocaron en la primera estarían enfocando conforme a lo que ha sido la evolución tan rápida o vertiginosa que se ha dado prácticamente de semana a semana? Ahora ya sabemos que hay otra ola en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido se está reescribiendo, y cuándo ustedes, insisto, efectuarían la siguiente encuesta, y con qué aspectos o conceptos adicionales? Nuestra estrategia es hacer una encuesta anual para poder ir midiendo un poco el ambiente, o ver cómo está evolucionando todo esto. Pero ten en cuenta una cosa, nosotros estamos, nuestro objetivo, que es medir el impacto del ESG en el mundo inmobiliario,
está haciendo revisiones trimestrales de ese alcance, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a seguir con esos dos factores a la hora de exponer la información. Entonces, ¿sobre qué temas o cómo vamos a querer enfocar esa encuesta para el año que viene? Muy probablemente estaremos queriendo conocer cómo se están utilizando los espacios en un escenario de vuelta. Y digo en un escenario de vuelta porque realmente, que tú lo acabas de comentar, se habla de una sexta ola en Europa, con países que están ya empezando a cerrar fronteras, a cerrar la salida de las personas no vacunadas en inicio, pero con perdón, esto ya lo hemos vivido, ¿no? Por desgracia, yo creo que esto es un tema en el que tenemos que aprender a convivir, en la que tenemos que saber cómo tenemos que interactuar, y ese es el gran cambio, ¿no? El cambio no viene en cómo se utilizan los inmuebles, que a lo mejor es más o menos espacio, o en cómo vas a usar las oficinas, que será de una manera u otra. El cambio viene en la relación de las personas. Si tú te fijas y analizas cada pandemia histórica que ha habido, porque ha habido varias, esta no es la primera, ¿no? Lo que cambió fue la forma de relacionarse de las personas, ¿no? Entonces, un ejemplo en México, y yo creo que se está empezando a ver, y es una cosa sorprendente, ¿no? Porque los mexicanos tenéis una forma de ser muy cercana, muy calurosa, ¿no? Entonces, entrabais en un lugar y saludabais a todo el mundo de beso, es como muy cercano, ¿no? Que en otras culturas, si te vas a la contrapuesta, que es la japonesa, no se acercan, no tocan, ¿no? Es algo distinto. Vas a ver cómo el impacto va a ir hacia lo japonés, vamos a llamarlo, en la interacción de las personas. Ya la gente llega a las oficinas y ya no, obviamente no saluda de beso, saluda con la mano o hace algo, pero realmente ya no existe esa cercanía que a lo mejor vivías antes, ¿no? Entonces, el cambio es un cambio de modelo y por tanto las preguntas irán en ese sentido siempre, ¿no? Me viene a la mente ahora que mencionas tú lo de las olas y que comentamos de Europa, incluso Austria ha dicho que quien no esté vacunado el próximo año pues los va a invitar a que se retiren del país, ¿no? Sea ciudadano o no, y lo que nos lleva a una conclusión, y con esto me gustaría terminar la conversación, Esteban, a plantear cómo debiera ser una empresa con estos elementos de responsabilidad en los tres ámbitos que hemos platicado en el futuro inmediato. Si lo tuvieras que resumir en 3 palabras, ¿cómo lo dirías? Las 3 palabras que definen, con las que yo definiría todo esto es: una es transparencia, sin ningún género de dudas; la otra es salud, es decir, dentro de la parte social, la parte de la salud creo que es la parte más importante, y dentro de la parte medioambiental es eficiencia. Yo lo definiría con esas 3, ¿no? Es decir, cómo vas a lograr que las empresas hagan lo correcto, vamos a llamarlo así, ¿no? Y no solamente ellos o esas empresas, sino todo lo que los rodea, ¿no? O cómo enfocan el camino. Yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? Y a la hora de tratar de vislumbrar el futuro.